orientado por el eros. En Plotino, por ejemplo, en la Eneida tercera tenemos el siguiente pasaje. Y naturalmente, dice Plotino, este amor es el daimon que dicen que acompaña a cada uno, el amor de cada individuo mismo, porque este parece ser también el que implanta los apetitos según la naturaleza de cada alma, pues cada una apetece en correspondencia con su respectiva naturaleza y engendra su amor a la medida de su rango y a nivel de su esencia. Aquí os puedo dar una pregunta si queréis para la conversación después. ¿Se está negando la dimensión estética de la experiencia? Yo creo que no. Eros, bueno, hay un estudio muy interesante de Bertozzi, luego tengo una pequeña bibliografía con algunas de las obras y la dejaré proyectada para si alguna persona quiere apuntar alguna obra, leerla por sí mismo o lo que sea. Bertocci lo que viene a señalar es que en realidad el verdadero mediador de toda la ontología, de toda la metafísica neoplatónica, es el Eros. Y esto es muy interesante porque fijaos cómo dice Plotino en la Eneada sexta. Y toda alma es Afrodita, tal es el simbolismo del natalicio de Afrodita y de la concepción simultánea de Eros. El alma, pues, que sea fiel a su naturaleza, ama a lo divino, deseando aunarse con él. ¿No? Aquí no dejamos de hablar una y otra vez de contemplación. ¿Cómo entender al hierofante, por lo tanto? Dice Plotino en la Eneada sexta. Ahora bien, los misterios son meras imitaciones, así que con ellas los sabios de entre los profetas expresan enigmáticamente, es decir, simbólicamente, el modo como aquel Dios es visto. Mas el sacerdote sabio, descifrando el enigma, puede, llegando hasta allá, hacer real la contemplación del sagrario. Es decir, el sacerdote es un hermeneuta. Esto es muy interesante porque aquí tanto el filósofo como el poeta como el hierofante se nos han dibujado como hermeneutas, ¿no? Como figuras que intentan comunicar una expresión, una vivencia de sentido, ¿no? Que en el fondo sabemos que es inefable. Y esto una y otra vez está resignificando lo que nosotros entendemos por lenguaje. Ya para acabar, quiero señalar que en estas obras, por ejemplo, de Edman, La lógica del misticismo en Plotino, eh, este autor sí que da una especie de identidad entre estas figuras. Viene a señalar que como la experiencia es la misma, más o menos podremos entender que, bueno, yo puedo ser a la vez las tres cosas. En cambio, Anton, por ejemplo, en la concepción de Plotino de las funciones del artista, señala que esta no hay identidad. Yo personalmente me decanto más por la lectura de Anton. No tiene por qué haber identidad. Cada uno puede tener su espacio propio de creación artística, por ejemplo. Pero creo que es interesante lo que ha dicho uno de mis compañeros antes, y es que esto está resignificando no solo la noción de poesía, o la relación entre filosofía y poesía, sino que las está resignificando las dos bajo una concepción artística de la vida, estética. Fijaos cómo la Eneida tercera, dice Plotino, en consecuencia la actividad de la vida es artística del modo como puede serlo el movimiento del que danza. Pues el danzante mismo se asemeja a una vida que es artística de ese modo, es decir, es el arte mismo el que mueve al danzante y lo mueve artísticamente, sin duda porque la vida misma es artística de algún modo. Fijaos que aquí no hay, digamos, no está apelando a una diferencia entre las figuras, está hablando de una misma experiencia. Y esto es muy interesante porque, bueno, esta cuestión, seguro que lo sabéis ya, hay grandes especialistas, el propio Anton, por ejemplo, o Piñero Moral en España, han señalado la urgencia de recuperar la teoría del arte en el neoplatonismo, porque nos sirve precisamente para acceder, ¿no? De manera, digamos, hermenéutica a nuevas vías de acceso y de comprensión del platonismo y actualizarlo. Por lo tanto, lo que he intentado hacer aquí es mostrar una lectura holística de esta cuestión de la filosofía y poesía en el platonismo. Se nos ha abierto una nueva vía de interpretación, que es el logo simbólico, que es una cosa muy rica y muy jugosona, se nos ha abierto un espacio de análisis conceptual también muy interesante entre las relaciones de las cuestiones de los filósofos y los poetas, que en el fondo son el lenguaje y las imágenes. En el fondo hemos recuperado también una dimensión estética de la experiencia y hemos actualizado al platonismo en unos parámetros que podrían ser totalmente contemporáneos, podrían ser nuestros problemas de hoy en día. Y por lo tanto se nos ha habilitado una nueva forma de acceso, de interpretación, de comprensión de lo que significaría la experiencia contemplativa en el mundo antiguo. Eh, Mi rama de investigación, mi tesis concretamente, se ocupa de esta cuestión del problema de la racionalidad en este tipo de experiencias simbólicas. Entonces, bueno,
Creo que he intentado presentar el problema lo mejor posible. Os dejo aquí, no sé si se aprecia, lo he puesto muy chiquito y a lo mejor se ve mal, y ya me callo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Si se alcanza a ver la bibliografía, está muy Fenomenal. bien porque sin duda estos temas dan para mucho y pues invitan a investigar sobre los, eh, pues sí, estas cuestiones que se mencionan. Y bueno, en esta sexta mesa solo ha habido tres participantes, entonces parece que tenemos bastante tiempo de sobra para las preguntas, los comentarios e incluso si se abre alguna discusión entre los ponentes. Entonces, no sé si alguno en esta sala alguna pregunta. Yo voy a estar al pendiente en el chat por si alguien quiere escribir algún comentario, alguna pregunta para poder leerlo. Sí, el maestro Josué Manzano Sí, creo que quiere hacer una intervención. Adelante, sí, doctor, por favor. pues yo creo que antes de pasar por las preguntas, tal vez sería interesante ver si los autores tienen algunas ideas que quieran ampliar de su exposición. Tienes razón, Elda, tenemos un poquito más de tiempo por la cantidad de ponentes y pues a mí me encantaron las tres ponencias, precisamente porque de Platón, bueno, pues nos hemos dado a la tarea de tratar de sacarlo de la historia oficial de la razón, de la historia oficial de Copleston, de Frederick Copleston, ¿no? Que es con el que nos educamos en la década de los noventas. Y bueno, pues nuestros profesores se educaron con ellos y no había más, entonces había que educarnos con eso, pero con el paso del tiempo, bueno, fuimos conociendo a otros y ahora escuchamos la disertación del doctor Jorge Benito, pues que nos amplía esto y a su vez con los estudios de Epicuro, que curiosamente, pues ahí andan en la época, ahí andan, no recuerdo ahorita cuántos años, son 50 años de diferencia entre Platón y Epicuro, si no mal recuerdo. Entonces, pues es una época bastante problemática y que da paso con el helenismo que planteaba Juan Joel, ¿no? Entonces, yo propondría eso, si quieren ahondar un poco más, pues yo estaría muy gozoso de escucharlos. Adelante, si alguno de los ponentes quiere Sí, ampliar. no sé si alguno de mis compañeros quiere hablar y si no puedo proponer. No sé si Si quería gusta, Steven. Yo ahorita Ah, digo algo, ahorita, pero tú primero. yo he hablado mucho ya, ¿eh? Pues sí, la verdad que es un tema muy interesante, la conexión entre los autores y los movimientos, porque, em, bueno, en realidad es una cuestión muy complicada y yo tampoco sé si podría daros una respuesta, porque ya os he señalado que en realidad el corazón del platonismo es un tema, ¿no? El problema de la significación del logos y de su experiencia de la belleza y demás, que están muy interrelacionados, es una cuestión muy problemática también. Incluso revisando y pegándote mucho al griego, hay veces que es difícil interpretarlo de manera correcta. em, entonces, bueno. Lo que sí que he intentado es mostrar que esa lectura, ¿no? Más canónica de un Platón, digamos, mm, nada interesado en las pasiones, nada interesado en un logo simbólico, nada interesado, por ejemplo, en la poesía o la experiencia o la dimensión estética de experiencia, pues es un Platón que no existe. Entonces, creo que lo suyo es buscar la manera de armonizar las distintas obras porque nos vamos a dar cuenta de que este nuevo Platón, si lo queremos llamar así, tiene mucho que ver con los helenismos, tiene mucho que ver también con el neoplatonismo y ya no estamos apelando a un tipo de... bueno, ya sabéis que en filosofía muchas veces caemos en las dicotomías modernas de que si algo no es racional, es irracional, ¿no? Y parecería que este
nuevo Platón nos está invitando a que la vida sea una fiesta y algo totalmente irracional. Y para nada es así, ¿no? Es un logos duramente racional. Lo que pasa que es otro tipo de racionalidad. No es la racionalidad moderna, no es la racionalidad discursiva. Entonces, esta problemática, por ejemplo, si os interesa el tema, no sé si hay alguien interesado, pero en el neoplatonismo se hace muy agudo este problema hasta el punto que grandísimos especialistas del neoplatonismo dicen que, por ejemplo, Jámblico, cuando equipara la experiencia del teurgo con la del filósofo, cae en el irracionalismo. De hecho, Dodds dice, tenemos el primer manifiesto del irracionalismo de Occidente aquí, el de Misteris. Esta es una acusación muy grave para una tradición cuyo corazón es el sentido de la racionalidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene muchos puntos en común con las presentaciones que han hecho mis compañeros, que han estado fenomenales, me han gustado porque, por ejemplo, con la cuestión de la amistad, ¿no? De cómo este logo simbólico podría reactivar núcleos de problemas políticas, ¿no? Desde el Eros. Yo creo que sería fundamental. Hoy en día se podría revisitar muchas de las cuestiones de filosofía del amor o de filosofía queer o cosas así, desde este tipo de actualización de la filosofía antigua. Y yo creo que esto, bueno, más allá de estar de acuerdo o no, habría que plantearse hasta qué punto esto es actualizable bajo esos parámetros y hasta qué punto no. A lo mejor no lo es. Entonces, bueno, no sé si con esto ya he tendido puentes a mis compañeros. Por mi parte, yo quiero ampliar un poco el esquema general de entender un poco del por qué realmente Epicuro no era tan amigo de la poética. Pero eso no significa, o sea, aunque Epicuro, siendo maestro y fundador de esta corriente de pensamiento, que sitúa el placer como el fin de la vida humana, el placer en todas sus facetas, en todas sus dimensiones, ¿cierto? Eso no significó que en años posteriores, por ejemplo, autores como Lucrecio, Tito Lucrecio Caro, con el poema del De Rerum Natura, ¿sí? O el mismo Filodemo de Gadara, en obras como de retórica, en los Epigrámata o en el mismo de Poémata, tres obras de Filodemo de Gádara, donde precisamente se rescata el valor importantísimo que tiene la poesía. Pero, particularmente, estos autores es cierto que le dan un valor importante a la poesía en cuanto que proporciona medios para satisfacer la inquietud o el deseo de recrear la mente, este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves una obra de arte, a ti te causa atracción cierta cosa, y a partir de eso que tú ves y percibes, intentas indagar, bueno, ¿y eso qué significa? Haces un esfuerzo mental por extraer una idea acerca de eso que tienes enfrente. A eso me refiero con la idea de satisfacer un deseo de inquietud por algo que tienes enfrente. Algo pasa con la poesía y eso es como lo sostiene Filodemo de Gádara. Pero fíjense ustedes que muy contrario a la versión platónica, neoplatónica que Jorge aquí nos acaba de dar, que claro, tiene una dimensión lógica, entendiendo un logos poéticos, si lo queremos llamar así, que es una resignificación del logos que no solamente es un razonamiento discursivo, sino también poético. Pero en esa medida, los epicúreos sí se enfrentan con los platónicos en la medida en que la poética simplemente es un medio de satisfacción y con ello no buscamos propiamente comprender realidades de absolutamente nada, ni siquiera llegar a contemplar nada. Es simplemente un modo de satisfacer deseos. Entonces, mire cómo esos modos de resignificar este tipo de situaciones, sobre todo el caso específico de la poética, trasvasa toda una serie de escuelas de pensamiento que no se quedó solamente en el platonismo, sino que también otras escuelas, claramente está hablando del helenismo, ya sean los estoicos, ya sean los epicúreos, ya sean los escépticos. Son cuestiones que pasan por estas escuelas y sus principales representantes también tienen algo que decir, independientemente de si es una crítica directa a las teorías que sostienen los autores fundamentales, por decirlo así,
de la filosofía, Platón, Aristóteles, si es que realmente ellos los quieren criticar o realmente quieren acoger ciertas interpretaciones de ellos para poder defender sus teorías. Yo solamente quería decir eso. Muchas gracias, maestros, por sus nuevas intervenciones. Yo creo que sí, en cada tema valdría la pena profundizar más que 25, 30 minutos. Y pues aún nos quedan más de media hora. No sé si alguno de los eh, escuchas tienen alguna pregunta, algún comentario. Yo sigo atenta al chat, por si alguien gusta escribir en dado caso de que no puedan participar con el micrófono. Veo que aquí se encuentra también nuevamente Juan Peralta, tal vez quiera profundizar en su participación. Sí. Bueno, es que si hay algo que demuestra Horacio a través de su poesía es la libertad de hacer poesía. Paradójicamente a todo esto, porque cabe recalcar que él está siendo, digamos, mantenido de alguna forma, siendo eh, me- mecenas, es un mecenas. Y él tiene que corresponder a una suerte de línea de pensamiento del régimen, en este caso el de Augusto, ¿no? Pero sí hay algo que siempre le está reclamando tanto a Augusto en las odas y en las epístolas como al propio Mecenas es, oye, yo soy libre, o sea, yo estoy haciendo esto de manera libre porque es mi profesión, vaya. Posiblemente sea por el favor que la propia persona de Horacio le da hacia Horacio, a de Augusto le da hacia Horacio, que no cae en esta maldición en la que cae, por ejemplo, más adelante Ovidio, del desprecio y del destierro tradicional que se le ha dado. ¿A qué voy con esto? En la relación filosofía y poesía debemos comprender, y es algo que ha enseñado que me personalmente Horacio, a hacer filosofía libre y poesía libre. Sí, bien, como decía en los otros ponentes, hacer filosofía requiere una cierta capacidad de razón, de una razón no instrumentalizada, no seca, no reducible al pensamiento, al entendimiento, como lo es en la modernidad, y que muchas veces, y el ejemplo más claro, por ejemplo, es Kant, de llevar a reducir al hombre, y especialmente al filósofo, a la pura razón, a una razón, sí, con ciertas características y lo que se quiera, pero que no se atreve a explorar este erotismo, por así decirlo, de la relación anímica consigo misma. Limita, como ya se había dicho, esta, esta poiesis, esta reflexionar sobre el mundo y expresarlo de otra manera, que aquí habría que hacer una contrastación. No es que el filósofo deje de ser más filósofo por no hacer poesía y el poeta deje de ser poeta por hacer filosofía. Es una suerte de lucha por el dominio de la razón, así lo veo yo. El pensamiento puro, ese pensamiento formal, ese pensamiento, incluso si se quiere, eh, no sé cómo de dominante y de la razón sobre cualquier otro, debe entender sus propios límites al comprender, bueno, no solo la poesía, que es el hilo conductor de este curso, sino también de cualquier otro arte, como son, no sé, la pintura, la música, por ejemplo, que ya ha habido, por ejemplo, otros congresos al dedicarse a entender esta relación entre música y filosofía, porque al fin y al cabo, eh, nunca desprendernos de esta idea de que el hombre no es solo cuerpo, como dirían algunas posturas filosóficas tan añejas como ya podríamos decir inválidas, no es solo mente, no es solo razón, pero tampoco es solo pasión.
la filosofía puede verse como un escape, como una profesión, igual a la poesía como un escape, como una profesión. A lo que invitaría en todo caso, pues es dedicarse a hacer, si se puede, obviamente, según las posibilidades que se nos hayan dispuesto, a hacer la mejor profesión de cualquiera de las dos, o de las dos, si se puede. Tal vez no alcanzar esa excelencia técnica, como la de Horacio. O sea, hay estudios sobre la técnica de Horacio, que es prácticamente el epítome de la poesía latina del siglo I, antes de Cristo, en comparación, por ejemplo, con otros más rústicos como Catulo, como el propio Lucrecio, que sí guardan ciertas formas, técnicas casi perfectas, pero que no son tan dados a la técnica, sino que lo que le importa es el contenido, ¿no? Tal vez no que llegar a esos puntos de ser el poeta, el mejor poeta en técnica, pero sí el que puede expresar, o los que pueden expresar en la poesía y en cualquier otro arte, conceptos, categorías, razonamientos, e incluso aquí habría una discordancia con algunas posturas analíticas o lógicas, silogismos. ¿Por qué no explorar esas formas de hacer filosofía tan secas como lo son muchas veces en algunas posturas y formas de arte como lo son la poesía o las artes visuales? Bueno, sería esta invitación, siguiendo Epicuro, la escuela epicura del jardín, y esta idea también, eh, no de volvernos voces de cualquier cosa, sino solo de esa razón que nos es propia, no de un régimen, no de un movimiento, no de una institución, no de una forma de postura política, etcétera, sino voces de, de ese daemon que está siempre susurrando al oído, que no solo invita, sino que impulsa y que posee a hacer lo que se quiere, lo que se ha propuesto, y lo que lleva a dedicar todas estas formas de la razón a su mejor postura en cuanto se nos permita de la vida, ¿no? No plantear más allá. Y en un cierto modo es algo, digo yo, egoísta querer trascender al tiempo, pero es algo tan humano como lo es la filosofía y la poesía. Trascender a esa eternidad mediante estas dos cosas. Bueno, así, hasta ahí mi nueva participación, espero haber sido claro. Muchas gracias, Juan. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que la poesía y la filosofía no deberían de ser contrarias y el estudioso de alguno de estas tampoco tendría que escoger entre una u otra. Al contrario, creo que ambos pueden complementarse muy bien e incluso hacerse más diversas o más llamativas. ¿Cuántas veces no se ha visto que a través de la poesía se puede acceder o se puede tener ese interés por la filosofía? Pero bueno, ¿alguien quiere agregar algo más? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor José Manzano, adelante. Sí, la verdad es que no quisiera dejar fuera a ninguno de los participantes con este comentario, pero pues yo hice la maestría con una tesis sobre Nietzsche, ¿no? Y entonces Nietzsche es muy reiterativo en que Platón es como lo peor que le pudo pasar a Atenas, ¿no? Y a la filosofía. O sea, para Nietzsche, Platón es como el sujeto que llega a la abstracción, ¿no? El sujeto que llega a la abstracción plena, y eso es contra natura, contra la cultura griega, ¿no? Y ahora bueno, antes ya había yo incursionado un poco en la lectura un poco en una entrevista, en una conferencia que vino a dar Eugenio Trías a, a la UNAM, y plasmaba un Platón dionisíaco, ¿sí? Y eso me llamó mucho la atención. Pero sigo con esto en que en todo el periplo nietzscheano, en todo el discurso filosófico, siempre está proponiendo regresar a la poesía, regresar al lenguaje como una forma
de vida para construir nuevos conceptos que no respondan a una abstracción, sino que respondan más bien a la fuerza que, que nutre al lenguaje. Y esa fuerza, Nietzsche me llevó a coincidir en que son las pasiones, en que son las fuerzas vitales, eh, tanto apolíneas, dionisíacas, y los impulsos que las musas pudieran depositar en los hombres. Y ahora que escucho a Jorge Benito, bueno, pues considero que Nietzsche se equivocó bastante en este sentido, y por eso no quiero guardarme esta reflexión, doctor, y preguntarte cómo ves este asunto entre la relación entre Platón y Nietzsche ahora, o Nietzsche y Platón ahora, a partir de lo que tú estás investigando. Gracias. Bueno, voy a intentar responder escuetamente porque veo manos levantadas y no quiero privar a nadie de palabra, pero bueno, es un temazo. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con María Zambrano, que, o sea, no con su tesis, ¿no? Sino con dar cuenta de que Platón es uno de los rasgos más ricos de la tradición platónica, incluyendo el neoplatonismo, es que da cuenta de la antropología desde un punto de vista asquerosamente ambivalente. O sea, somos el único animal que tenemos la plenitud constantemente y no nos damos cuenta. Eso es increíble. Entonces, bueno, por ejemplo, parte de mi tesis, vamos, de mi ámbito de investigación, es atender a la significación del lenguaje de acuerdo al resto de potencias, ¿no? Del alma, por ejemplo, en Plotino o en Jámblico. Y tiene mucho que ver con lo que has dicho de la fuerza del lenguaje que viene de los sentimientos, de las pasiones, de las emociones. Porque en el fondo, ningún platónico te está dividiendo el alma en cachitos y en cajones, ¿no? El logos es la expresión directa de lo inteligible y en ese sentido también es sensación. Lo que pasa que dirá, por ejemplo, Plotino, que es un tipo distinto de intelección. Es una intelección que va por otro camino, podemos decir. La cuestión que tiene que hacer el alma es aunar los caminos. Y cuando los aúne, ahí pasará algo. Llámalo contemplación, llámalo como buenamente se pueda, ¿no? Entonces, claro, con respecto a lo de Nietzsche, es un tema muy interesante porque Nietzsche cae en un... Bueno, Nietzsche, esta es ya opinión personal mía que la podemos debatir. Creo que Nietzsche, Heidegger y Gadamer tienen una lectura, bueno, Gadamer se escapa un poco más, cae menos en el problema, tiene una lectura un poco ambivalente de Platón, porque por un lado, a veces lo ponen a caer de un burro, dicho mal y pronto, dibujan a un Platón asceta, a un Platón racionalista, ¿no? Que es lo que está usted comentando ahora. Y por otro lado, hay pasajes en los que dan cuenta de que es el mejor de los poetas. Eso es así, ¿no? O sea, nadie ha superado a Platón porque era la leche. Entonces, bueno, es un tema delicado. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de que aquí en España, en Valladolid, tengo en un grupo de investigadores, jóvenes investigadores, tengo la suerte de tener una compañera que está haciendo una tesis sobre el amor en Nietzsche. Y claro, ella se fija mucho en esta cuestión de las pasiones como algo ontológicamente positivo, el amor fati y todo esto. Y claro, hablando sobre neoplatonismo, nos damos cuenta de que no están tan lejos. Entonces, claro, es una cuestión que por supuesto hay puntos, ¿no? que no van a estar nunca de acuerdo, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que reducir el problema, si lo queréis llamar metafísico, ¿no? Del sentido de todo esto que estamos haciendo aquí nosotros ahora a una cuestión tan tonta como decir pasiones por un lado y razón por otro, sería un absurdo. ¿En qué lugar nos dejaría a nosotros como intelectuales hacer eso? ¿No? Entonces, bueno, yo creo que lo suyo es resignificar la filosofía antigua bajo parámetros contemporáneos, sí, pero respetuosos también, con conciencia histórica, con la filología, por ejemplo, y hacerlo de manera tal que no dejes ninguna pieza de lado simplemente porque a ti no te encaje, ¿no? Por ejemplo, ese es el problema que tienen siempre, apelando a esa tradición, digamos, de lo irracional, ¿no? Por ejemplo, Dodds, que tiene la famosa obra de los griegos y lo irracional, él dice que hay dos tradiciones. Está la tradición intelectualista que va por Platón y la tradición de los misterios. Dices tú, pero vamos a ver, ¿cómo no va a haber relación entre la tradición de los misterios, que es la cuna de toda la filosofía, y Platón? Cuando Platón, os lo he puesto aquí ahora mismo, en el banquete se refiere a ellos. Entonces, claro, ese tipo de lecturas dualistas,
son un poco infantiles, yo creo. Y yo creo que si nos tomamos en serio, el problema que tiene esta lectura que yo hago de Platón es que no es una lectura que muchas veces duele, ¿no? Como diría Platón, que es que nos cuesta desprendernos del lastre y meternos de verdad en el juego. Y eso es una lectura espiritualista que no todo el mundo está a favor de comprarla porque no nos queremos deshacer de nuestro ego, dicho mal y pronto. Estamos tan aferraditos, ¿no? A nuestras cosas que, hombre, claro que Nietzsche tiene razón cuando dice que Platón es un racionalista. Porque, claro, en el fondo es tu cultura, es tu historia, es tu tradición. Entonces, bueno, yo creo que es un error y hay que desprenderse de esas cosas. Pero bueno. Gracias. Muchas gracias por sus participaciones, sus preguntas. Eso enriquece mucho más cada discusión. Y aquí va una mano levantada. David, quizá tenga una pregunta, algún comentario. Adelante. Sí, gracias. Antes, pues, quiero mencionar que me encantaron todas las ponencias porque, pues, son temas fundamentales, principalmente en la filosofía. Y tengo una cuestión para los dos primeros ponentes, para Steven y para Juan. Es sobre el sentido de la amistad, ya que tocaron ese tema. Y solamente quiero saber si estos pensadores, tanto Horacio como Epicurio, lo ven ya en un sentido práctico, porque me recuerda un poco a Séneca en lo que él retoma, que para él sí le sirve la amistad, pero digamos que él no es del todo fundamental el tener amigos, sino que los amigos son solamente necesarios para que le ayuden a progresar en la vida, más que no para que lo necesite más que nada, porque tanto los puede tener y los puede desechar. Entonces solo quisiera saber como que ese aspecto, si es que acaso lo llevan, por así decirlo, en una parte de importancia. Ujú. Importancia práctica, claro. Y, y el otro aspecto es para Jorge. Me llamó mucho la atención este sentido de logos que hay la, en la poesía. Bueno, más que nada como lo demuestra en Plotino, que yo lo interpreté como un sentido de divinidad. Entonces, este sentido de logos divino es una verdad auténtica. Igual si me equivoco en mi, bueno, mi participación, pues me pueden corregir. Gracias. Comenzaría yo entonces con respecto a lo que preguntas, David. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Tú preguntas por, bueno, si Epicuro la intención del lenguaje exhortativo, ¿cuál es? Persuadir al que me escucha para que ponga en práctica todo aquello que estoy diciendo. Por eso Epicuro es eminentemente práctico. Y tú, si quisieras leer un poco de Epicuro, las tres cartas, la Catapitocles, Ameneseo y Heródoto, que se conservan gracias a Diógenes Laercio, este pensador, que pues lamentablemente de él no se conserva mayor cosa, pero Diógenes Laercio sí nos dio estas tres cartas. Tú notas que realmente todo va en una dinámica de procura, entiende, mira que esta es la mejor opción. Es una forma de aconsejar, de comprometer al otro para que cumpla eso que se establece ahí como un criterio de vida feliz. Entendiendo que la eudaimonía para Epicuro es hedoné, pero no placer por placer como regularmente nosotros entendemos el placer. No, el placer entendido como ausencia de dolor en el cuerpo, satisfaciendo necesidades básicas, y ausencia de inquietud en el alma, es decir, no perturbarnos por cosas que no ameritan perturbarse. Eso es lo que es Epicuro y esa es la ironía. Ahora, en términos de amistad, y con respecto
respecto a Séneca que tú lo mencionas. Sí, Epicuro insiste mucho en la amistad porque realmente para Epicuro no se entiende una comunidad, no se entiende una forma de vivir tranquilo si no es con otros. O sea, realmente el asunto aquí para Epicuro es más político de lo que uno puede suponer y de lo que intentaron defender los críticos de él, que era un apolítico, o sea, un señor, me perdonan la expresión, que quiso salirse de la política simplemente para establecer un grupo allá alejado en una escuela que se inventó y generar un tipo de discusiones en contra de la ciudad. No, eso no era así. Eso no era tan así. Realmente Epicuro intentaba, incluso involucrando metecos, es decir, extranjeros, que la sociedad del común en ese momento en Atenas era un poquito recelosa con los metecos, con los extranjeros. Y aparte de eso, con las mujeres, pues claro, Epicuro empezó a abrir estas canchas en el jardín tanto a mujeres como a metecos y a esclavos, adicionalmente esclavos, para poder generar esas condiciones de estabilidad comunitaria que se necesitaban. ¿Sí? Era un ejercicio más de eso. Entonces, en esa medida yo podría justificar que realmente Epicuro es un filósofo práctico, eminentemente práctico. Todo lo pensó desde la praxis. Como diríamos nosotros, menos teoría y más acción. Ese fue el pensamiento de Epicuro. Ahora, Séneca. Me parece que Séneca es el estoico más epicúreo que tenemos. Algunos me van a decir o me criticarán, no, pero ¿cómo así si era un estoico? Y los estoicos van en contra de los epicúreos por sus formas de ver. No, realmente Séneca en sus cartas morales a Lucilio y en sus diálogos, en sus discursos, perdón, hay momentos en que lo refiere y ve con buenos ojos esas teorías epicúreas, especialmente la amistad. Ahora, ¿en qué difieren Séneca con Epicuro en cuanto a la amistad? Para Séneca, sí, se vive con amistades, se tienen amistades, pero no me son necesarias para mi autosuficiencia. O sea, yo puedo vivir tranquilamente sin amigos. Y si los tengo, pues vivamos también bien. Da igual si los tengo o no los tengo. Pero en Epicuro es esencialmente importante tenerlos. Sobre todo para efectos de necesidad. Cuando uno cae en una crisis, ¿quién le ayuda? Cuando uno no tiene con qué sostenerse, ¿quién le ayuda a sostenerse? Económicamente hablando o alimentariamente hablando. Todo este tipo de recursos, pensando realmente en la dimensión eminentemente práctica que tiene en mente, pues uno diría, sí, es cierto. Pero todo esto te lo digo para que se comprenda un poco que la pregunta que haces, claro, por supuesto, Epicuro es un filósofo que apostó por la práctica, siempre, siempre hizo esas dinámicas y sus reflexiones estaban dedicadas era a que esos principios se cumplieran en la praxis. Bueno, es que Horacio no dice, no es un geómetra, es un filósofo para decir, esto es un amigo, esto es la amistad, ¿no? O sea, él ocupa las palabras como están. Pero lo que sí deja ver, que sí tiene mucha influencia y todo esto que ha dicho este, el doctor, lo retoma prácticamente. Es decir, el amigo es una parte necesaria de la vida, no de la vida civil, que sería lo más adecuado, ¿no? Para ahora sí, ni de la vida pública, pero sí de la vida personal, de la vida privada, que está presente en los momentos más importantes, pero presente en los momentos de necesidad. Y sobre todo que es la amistad vendría a ser esta unión de almas, como se lo dice directamente a Mecenas una y otra vez. Cuando le agradece por sus fincas, cuando le agradece por presentarlo ante César, e incluso lo mismo le dice a Virgilio cuando lo presenta a Mecenas al principio de su carrera poética, por así decirlo. En lo que sí diferiría Horacio, de Epicuro, por lo que se entiende,
es que él sí necesita una amistad de iguales, hombres libres, para la comprensión romana de ese momento. No lo dice así directamente, pero parece entenderse esto por lo que dice y especialmente por lo que no dice. No hay mujeres en su círculo, por ejemplo. Su círculo es meramente varonil. En los momentos últimos, pues está Ovidio, en los primeros está Virgilio, toda su escuela de poetas romana, está Tibulo, incluso Propercio, me parece, que son poetas, líricos, dramaturgos teatrales, pero son puros hombres. Entonces, esta amistad parece ser círculos más pequeños, de iguales, que están presentes solo porque sí. Aquí habría de definir o hacer una diferencia entre práctica eh, como pragmática de la filosofía, de lo que sería, en este caso, de la filosofía poética, o práctica como conveniencia, como me parece que algunas veces bueno, ha hecho esta diferencia de la amistad, y esto es algo que no solo dice los epicúreos y los estoicos, incluso desde el propio Aristóteles, la amistad no está para ser beneficiosa, y en este caso la amistad de la poesía, el arte y la filosofía se vuelven en el mismo nivel, no está para el beneficio del poeta, del filósofo, del amigo, está porque sí, es libre. Bueno, no sé si quedó claro en ese asunto. En el caso, no tendría que hacer una comparación entre la filosofía poética de Horacio, la poética filosófica de Horacio y eh, Séneca, pero sí me parece que ahí habría una distancia muy grande entre que el Horacio dice, los amigos son necesarios, es un círculo reducido, tendrían que cumplir estas características, pero son absolutamente necesarios no solo para el quehacer filosófico y poético, sino porque es algo propio de la vida. No se puede vivir sin amigos, no se puede vivir sin compañeros. Puede vivirse sin un compañero de vida o sin una compañera de vida, pero no sin amigos. Como se puede vivir sin los placeres, que son muy buenos, muy beneficiosos, lo que se quiera, pero no se puede vivir sin los alimentos, por ejemplo. Más o menos vendría a ser esa comparación. Sí, sí, justamente, pues ya me queda más claro que sí hay una gran distinción. Y lo mencionaba porque me hizo ruido en que Seneca es muy selectivo con sus amistades, incluso porque en las epístolas llega a hacer contraposiciones contra el mismo Epicurio. Entonces, pues solamente connotar esa distinción, ¿no? De que cada uno tiene su propia percepción, pero al final llegamos a que la amistad es necesaria. Ujú. Eh, yo igual te tengo que pedir que me repitas la pregunta porque a ver si lo he entendido bien. ¿Te refieres a que esa experiencia de lo divino en el platonismo, ¿no? Ese logos divinizado, si es una experiencia auténtica? Sí, ¿Es esa tu sí, pregunta? sí es una verdad auténtica, es decir, es una verdad ya, por decirlo, natural. Ujú. Ujú, sí. Sí, aquí voy a ser asquerosamente socrático. Tendríamos que hacer un ejercicio para ver si estamos entendiendo lo mismo por natural, auténtica y demás, pero sí, es la experiencia del principio, o sea, y literalmente del primer principio, de lo divino, ¿no? Que en el fondo es la vida. Esa es la brecha que hay entre otras corrientes y el paganismo. Em, entonces, sí, es una experiencia de totalidad, ¿no? Si la quieres denominar como experiencia de autenticidad, tipo Heidegger o lo que quieras, pues bueno, habría que tener cuidado de todas formas también con la elección de las palabras, pero sí, sería eso. Sí, muchas gracias. Pues aún nos quedan 10 minutos para preguntas, comentarios. eh, Algunos de los se encuentran en esta sala que aún no han podido hacer alguna intervención, pues todavía nos quedan unos minutos. Sí, doctor Josué, por favor. Sí, gracias para Steven. Eh,
me ha tocado dar la, la clase de Historia de la Filosofía del siglo XVII, ¿no? Racionalismo, empirismo e ilustración, ¿no? Que bueno, acá en un momento dado se agruparon 100 años de filosofía en un solo semestre y bueno, pues es algo bastante demoledor, ¿no? El querer abarcar tanto en un solo semestre. Y ya desde hace algunos años me percaté, encontré que en el siglo XVII corre otra historia de la filosofía por debajo, ¿no? Al margen de la historia oficial de la filosofía, en donde aparece Descartes y aparece Spinoza, y resulta que específicamente en Francia, Epicuro tiene una gran influencia en el siglo XVII, ¿no? Con los libertinos barrocos. Y esto, bueno, pues nos causó una impresión muy grata porque hemos como, con Jacinto precisamente, aquí que hizo la pregunta anterior, nos dimos a la tarea de rastrear esta cuestión del escepticismo y que llega hasta el siglo XVII por medio de los sacerdotes, curiosamente, que, eh, em, que reciben las ideas de Epicuro y que llega hasta Descartes y se cristaliza en la duda metódica. Sí, eso es lo que hemos percibido y lo anoto porque pues veo que ahora Epicuro te llama mucho la atención y lo has estudiado bastante y nosotros le hemos dado por este lado eh, porque es mediante él que se jala toda esta tradición histórica, toda esta tradición filosófica de la antigüedad y llega hasta el siglo XVII. Gracias. A usted, doctor Josué, por el comentario. Sí, realmente uno puede notar que hubo unas influencias bastante evidentes, si me permiten el término. Mm, incluso finalizando un poco, bueno, voy a hacer un rastreo histórico hasta el periodo que usted me menciona, doctor Josué. Una cosa muy rápida, muy sintética. Regularmente nosotros pensamos, sobre todo por las críticas que surgieron en el cristianismo temprano, hacia corrientes de pensamiento tan dadas al hedonismo, claro, porque su defensa es el placer. Claro, uno puede ver apologistas cristianos como Tertuliano, Lactancio, Agustín. Sexto libro de Confesiones dice que si Epicuro hubiese admitido la inmortalidad del alma, él hubiera sido Epicuro. Lo dice tal cual, lo dice tal cual. No más por ese detalle. Bueno, sí, es cierto que Epicuro fue criticado bastante, pero criticado y no criticado. Criticado por los más ortodoxos, criticado y no tan criticado por los que tenían una cierta afinidad con la tradición clásica griega. Y estoy hablando, aparte de Agustín, con uno de los padres capadocios que fue Gregorio de Nacianzo, o Gregorio Nacianceno. Claro, hay cosas en las que disiente. Los átomos, no existe la providencia divina. Claro, para los cristianos eso era raro, porque toda la omnipotencia divina dependía del cuidado que la divinidad ejercía sobre el mundo. Y entonces, como los antiguos lo desconocían, entonces ellos dijeron, no, no vamos con eso. Pero en cuanto al asunto de la moderación para adquirir los placeres y todo este tipo de asuntos que tenían un rasgo de virtuosismo en Epicuro, era muy alabado por estos autores que acabo de mencionar. Llega la época del Renacimiento, Lorenzo de Valla, por ejemplo, un sacerdote, rescata mucho, intenta hacer esa simbiosis entre doctrina del atomismo que hereda Epicuro de Demócrito, Leucipo y Demócrito. Él lo resecciona y Lorenzo de Valla lo que hace es conjugar la idea
no sé de qué manera, pero él lo que intenta es conjugar la idea de que existe un Dios que crea el mundo, pero que eso no les dice una teoría atómica. Intenta explicar esas dos, involucrar esas dos teorías para poder generar una coherencia entre ambas. Aparte de eso, llegan ciertamente filósofos más centrados ya a la modernidad, por ejemplo, el caso de Etienne Bonhomme de Condillac y los sensualistas franceses, que claro, le daban un realce bastante importante a las sensaciones. Y claro, como Epicuro era un empirista a ultranza, pues cómo no depende de las sensaciones. Y por las sensaciones es que conocemos, por las sensaciones es que experimentamos las satisfacciones, por las sensaciones es que nos damos cuenta si estamos bien o mal. Algo muy parecido también lo que pasa con John Locke, Berkeley y Hume en cuanto al empirismo que ellos defendieron. Pero mire cómo un autor en cierto modo relegado por algunos no fue tan relegado porque realmente fue considerado por muchos y para asombro de todos, el cristianismo recibió bien Epicuro, al menos por algunos padres de la iglesia, que también es un área a la que me dedico. Muchas gracias por sus participaciones y bueno, quedan 3 minutos. Si alguien gusta hacer algún comentario final, alguna pregunta, pues tienen escasos 3 minutos. O no sé si ya se puede dar por terminada esta sexta mesa. ¿Alguien quiere añadir algo para finalizar? ¿Ya? Bueno, pues bueno, quedan 2 minutos, pero creo que ya ha terminado el tiempo. Entonces, pues nuevamente se les agradece a todos los participantes por sus interesantes ponencias, por nutrir con sus participaciones el conocimiento de todos los que estamos escuchando. Se le agradece a los que escucharon atentamente y por supuesto a los organizadores de este tercer coloquio. Para finalizar mi participación, quiero añadir que están todos invitados a que se queden a la séptima y última mesa que está a punto de comenzar, que tiene una duración de 2 horas, de 6 a 8 de la noche. Si les es posible a los que nos están acompañando desde otros lugares, si están dispuestos a seguir la desvelada, pues están muy cordialmente invitados. Pues muchas gracias y tengan buena tarde. Yo los seguiré acompañando ahora pues, como una oyente más. Hasta luego, un gusto. Gracias, Elda. Gracias, doctor Jorge. Gracias, doctor Steven. A ustedes muchas gracias.